acá en nuestro... Ayer fue, ¿no? Que pusiste en nuestro chat este libro, Poder Evangélico, y es cómo los grupos religiosos están copando la política en América. A mí me parece un tema que es recontra interesante, porque uno tal vez apunta solamente a Brasil, porque obviamente la relación de Bolsonaro con grupos evangélicos que terminaron dándole prácticamente, según dicen ellos mismos, también una llegada a la presidencia. Pero cuando empezás a revisar en otros gobiernos y de distintas ideologías, el crecimiento que han tenido grupos evangélicos dentro del poder es enorme. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal, Antonio? Gracias por la invitación. No, por favor. Contame, a ver, definime los grupos evangélicos, en dónde están presentes, porque cuando empezás a revisar hay presidentes que dicen, no tienen nada que ver, imposible. ¿En qué gobiernos están? No, es interesante porque, claro, uno podría pensar que los lugares más fuertes, que efectivamente son muy fuertes, Estados Unidos, por ejemplo, donde Trump se juega mucho la reelección con el tema de la Biblia, ¿no? Reprime a los manifestantes que se defendían el tema de los afroamericanos y se presenta en una iglesia con la Biblia. Después está el tema de Brasil con Bolsonaro, que ahí es el modelo más exitoso por ahí porque tienen un imperio de medios que es TV Record, que es el segundo. Aparte Bolsonaro fue abierto. Sí. Es que se bautizó en plena campaña, ¿no? Sí, también. Lo bautizó el pastor Everaldo y después está Edir Macedo, que es el dueño de TV Record, de la Iglesia Universal, digamos, tienen mucha fuerza, 200 diputados, hay un bloque que es el Frente Parlamentario Evangélico. Brasil es el modelo donde más han avanzado. Pero después está Áñez, por ejemplo, en Bolivia, con Camacho también, que es un candidato ahora a la presidencia, que está muy enarbolado con el tema de los pastores evangélicos en Santa Cruz, especialmente, que es la zona más rica de Bolivia, pero también uno puede ver que incluso en gobiernos que se dicen de izquierda, como el caso de Maduro, que le dio 70.000 hectáreas a grupos evangélicos, y denominó un día como el Día del Pastor ahora hace poco, o AMLO, Andrés Manuel López Obrador en México, donde también hay un tipo que se llama Arturo Farela, que es un pastor de Confraternice, que es la Confederación de Pastores, que dice, nosotros somos un ejército al servicio de la revolución de AMLO, del partido de Morena, que es el partido de Manuel López Obrador, digo. Entonces uno dice, bueno, más allá de las ideologías, acá hay un sector, un actor político muy fuerte que está avanzando en distintas sociedades y en gobiernos con distintas ideologías, ¿no? ¿Sabés que a mí me pasó hace unos días hablando con un dirigente del PJ bonaerense? Me dice, no, tengo que ir a ver evangélicos. Y le digo, pensé que la que más fuerte jugaba con eso había sido María Eugenia Vidal en su momento. Me dice, no, el crecimiento exponencial, me dice, los tengo que ir a ver y algo voy a acordar. Y en un momento vos en el libro remarcás, algo que nosotros habíamos visto acá en CONICET, evangélicos pasaron de ser del 9% del 2008 al 15% del 2019, y en el mismo periodo los católicos bajaron del 76 al 62. Mi pregunta es, ¿cómo se vincula la política con ese sector? Porque con la Iglesia Católica en Argentina ya saben, es una tradición, es una historia y vas viendo los lineamientos. Esto es un actor muy nuevo para la política argentina. Es una forma distinta de hacer política, ¿no? Porque la Iglesia Católica suele mantener un poco más de autonomía. Además, la Iglesia Católica se debe al Vaticano, tiene una autoridad centralizada, jerarquizada. En cambio, los evangélicos es descentralizado y artesanal. Yo quiero hacer una iglesia y pongo mi iglesia, y así hacen distintos pastores, que además, por ejemplo, la Iglesia Universal en Brasil tiene escisiones. Distintos pastores van creando sus propias congregaciones. Entonces, cuando pasan a la política, lo hacen de una forma diciendo, Dios encarna a este líder, ¿no? Porque vos tenés el catolicismo, país donde esté, es el catolicismo. Como decir, responden tienen un papa, tienen una jerarquía, y es la misma Iglesia Católica la que está en Argentina, que la que está en Chile, que la que está en Brasil. Ahora, los grupos evangélicos, digo, la Iglesia Universal de Brasil, ¿es la misma que está en Venezuela, que está en Nicaragua, que está en Bolivia, o son grupos completamente diferentes? Hay grupos que son distintos, pero la Iglesia Universal, particularmente la de Brasil, tiene presencia en Argentina, en Uruguay. También, en Uruguay es fuerte también. En Angola, en lugares, digamos, de África, se han expandido mucho. Incluso en Corea del Sur, por ejemplo, hay iglesias evangélicas que son muy fuertes y que las han traído, por ejemplo, a distintos países de Latinoamérica, ese modelo, a Colombia. En Colombia, por ejemplo, la Misión Carismática Internacional se han apoyado en Álvaro Uribe, que es el gran mandamás de la política colombiana, ahora está en problemas por acusaciones de corrupción, pero digo, Álvaro Uribe quiebra, ¿no? Por ejemplo, en 2016 hubo un plebiscito por la paz y la gente votó contra el acuerdo de paz que se había hecho con la FARC.
Y uno dice, pero ¿por qué, digamos? No, bueno, ahí los pastores evangélicos tuvieron un papel muy importante. Entonces, uno ve que en distintos contextos clave de la región, de América Latina, incluso de Estados Unidos, que están muy alineados con el Partido Republicano, bueno, juegan un papel cada vez más importante. ¿Qué quieren hacer con el poder? Digamos, ellos se muestran en un vínculo con la política de negociemos, necesito esto, que la política me lo dé y ya está, o No. empiezan a decir, bueno, vamos a tomar decisiones dentro de la política. Exacto, exacto. Bueno, hace unos años parecía más bien que era, bueno, los políticos aliados a las iglesias les dan beneficios, les dan, por ejemplo, lo que pasó en Brasil, les dieron cada vez más medios de comunicación a través del Estado y después, pero ahora es cada vez más, queremos poner nuestro presidente, queremos poner nuestros ministros. Bueno, a ver, en la historia del mundo la iglesia católica en un momento dado Sí, total. manejaba el poder de la... El tema es qué quieren de la hacer Europa con ese medieval. poder. Digo, la verdad que tampoco es raro pensar que desde el sector del culto quieran avanzar. Lo que sí, aparte de esto, me parece que lo que es llamativo es la pérdida del poder de la Iglesia Católica. La singularidad de eso es que en distintos escenarios que vos ves de América Latina en los últimos años, ves que el Papa Francisco está en una vereda y los pastores evangélicos están en la otra. El primer viaje que hizo el Papa Francisco a América Latina fue Brasil, en 2013, que es el país donde más está cayendo los católicos y más crecen los evangélicos. Y ahí empieza una tensión, porque el Papa Francisco muestra una posición más abierta con respecto a temas de la homosexualidad y los pastores evangélicos son muy conservadores en ese sentido. Después el Papa Francisco va a Colombia, donde los evangélicos hacen perder a Santos el plebiscito por la paz, digamos. Después va a Centroamérica, a Panamá, donde justamente Centroamérica es un lugar muy caliente en ese sentido, porque están perdiendo mucho espacio los católicos y creciendo muchísimo los evangélicos. Por ejemplo, Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador, gana con el apoyo, por ejemplo, de un pastor que se llama Franklin Serrato, que lo apoya desde Estados Unidos, porque la diáspora salvadoreña en Estados Unidos es la más grande, digamos, es el lugar donde hay más salvadoreños fuera de El Salvador. Y dice, yo creo que Bukele fue hablado por Dios, Dios lo designó para ser el próximo presidente de El Salvador. Claro, juegan fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Juegan directo ya. Muy fuerte. Y, por ejemplo, tenés un personaje importantísimo en Estados Unidos que es Paula White. Paula White es la asesora de Donald Trump en temas de fe. Creó la oficina de la fe en la Casa Blanca, donde se reúnen todos los ministros y rezan una vez por semana. Ella diera la teología de la prosperidad, ¿no? Que es esta idea que está cundiendo mucho entre los pastores de Latinoamérica, que es cuanta más plata vos le das a la iglesia, Dios te va a bendecir, redundando en tu crecimiento económico, ¿no? Entonces, vos vas a pasar del sufrimiento a la prosperidad, al crecimiento, a mayor inversiones. Y eso también es una épica personal de decir, bueno, el esfuerzo personal, el emprendedorismo, que tiene mucho éxito. Y más allá del seguimiento del común, digamos, del pueblo al pastor evangélico, ¿ese pastor con otros contactos, otros vínculos de poder está? Empresarios, digo, digamos, ¿hay un sector de poder económico que también se reconozca dentro de ese ámbito? ¿O lo miran con desconfianza? Mira, en ese sentido no conozco tanto. Yo me enfoqué más bien en el nivel político. Y en el nivel político vos ves estos vínculos que han crecido de forma exponencial. Estamos hablando de un poder económico también. Sí. Sí, ellos ya empiezan a construir su propio poder económico, ¿no? Porque el ejemplo de... La dirigencia de... La la Asociación de Dirigentes Católicos o Cristianos de Empresa, no tendrá los evangélicos, pero el sector es es un poder económico. Sí, digamos, me parece que en sí. Una primera fase es que los pastores colocan iglesias, ¿no? Y piden el diezmo. A través del diezmo van recaudando dinero que les permite expandirse a otras iglesias. Y la fase 2 es empezar a comprar espacios. Eso no es espacios. novedoso, por lo pronto. La fase 2 es empezar a comprar espacios en los medios. Sí. Pero después ya no solo compran espacios, sino que tienen sus propios medios, como TV Record en Brasil. O incluso el canal CN23 acá, digamos, que ya transmite programación íntegramente de los pastores, digamos, de la Iglesia Universal. Entonces, digo, van avanzando con esa lógica, digamos, que le ha sido muy exitosa y cada vez en América Latina y en Estados Unidos tienen más presencia, ¿no? ¿Y el convencido de ese pastor actúa en consecuencia con el pedido de un voto? Porque, a ver, somos muchos los católicos en Argentina, pero Francisco puede llegar a decir algo o no. La verdad que no se nota que se condiga con eso, con lo que plantea la religión. Acá... Eso es más relativo por ahí, ¿no? Es evidente que, por ejemplo, hay encuestas que muestran que en Brasil, por ejemplo, el 70% del voto evangélico fue para Bolsonaro. Pero uno puede decir, bueno, pero hay un... Es un montón.
pero hay el resto, digamos, fue para el candidato opositor. O sea, no es que plenamente se... Pero, sin embargo, hay un estilo de hacer política de los pastores evangélicos donde demanda también al fiel, me parece, un compromiso muy fuerte, y donde la imagen del pastor, que se ofrece como un modelo a seguir, modelo de familia exitosa, ¿no? Que son hasta influencers en YouTube, en Instagram, son muy seguidos también. Digo, bueno, son líderes de opinión, y entonces como líderes de opinión tienen una fuerza muy grande, y lo hemos visto en Brasil, donde los pastores pedían abiertamente el voto y la firma para que Bolsonaro pudiera crear un nuevo partido político, ¿no? Sí, lo que también te muestra que la gente necesita algo en qué creer, no importa qué, pero... Y sí, y la crisis que tiene. Bueno, la los líderes religión son es siempre, impresionante. los líderes son siempre muy importantes. Lo que yo veo, y hago una crítica un poco al final, sin, digamos, desmerecer el trabajo social que es muy fuerte que hacen para sacar a los jóvenes de las drogas, Sí. de un montón de problemáticas sociales donde están muy presentes, donde el Estado no está, pero hay una relación de sumisión ahí, ¿no? Que contribuye a proyectos de poder que son autoritarios, ¿no? No es casual que Bolsonaro, un líder autoritario, tenga a los pastores detrás, que Áñez tenga a los pastores detrás, que Maduro tenga a los pastores detrás. Claro, Digo, pero además, son proyectos autoritarios. Lo que es interesante, son autoritarios con ideologías completamente diferentes. Exactamente. Sí. Esa es una característica, digamos, que bueno, el Que los hace autoritarismo puede ser de pragmáticos derecha o de a ellos también. izquierda. Seguro, claro, pero que vos tengas los mismos grupos, tanto en izquierda como en derecha, es Lo que uno es ve, extraño. claro, lo que uno ve es que en momentos de crisis es ahí donde aparecen los pastores. Por ejemplo, el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, que también entró con una crisis profunda por el tema de los derechos humanos y la represión que hubo en Nicaragua, y ahí se aleja de la Iglesia Católica, que empieza a denunciar violaciones de derechos humanos, y se asocia a los pastores evangélicos. Un procedimiento muy parecido a lo que pasó en Venezuela con Maduro, ¿no? Que pierde el apoyo de la Iglesia Católica por el uso del ejército para reprimir a la gente. Y toma ahí. Sí. Exactamente. Sí, a mí lo que me llama mucho la atención, porque de vuelta, la iglesia tiene una jerarquía, tiene una estructura de poder. Lo evangélico no, más allá de la iglesia universal. Después no tiene una estructura... ¿Con quién negociar? Bueno, eso también genera un tema muy preocupante, ¿no? Que es, por ejemplo, esta autonomía que tienen las iglesias, que no le rinden cuentas a nadie, desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista de la cuestión de la sumisión con los fieles. Hay muchos casos, por ejemplo, está el caso de la Luz del Mundo, que es una iglesia en México, donde la principal jerarca de la iglesia está preso en Estados Unidos por acusaciones muy fuertes de violación a menores, y hay papers, hay trabajos académicos que muestran que las propias fieles de la iglesia entregaban a sus hijas para este sujeto que era el violador, y le decía, bueno, pero es una ofrenda que vos le tenés que hacer a él. Entonces, hay una relación de poder, de sumisión, que es muy peligrosa en el sentido, teniendo en cuenta que no rinden cuentas a nadie, ¿no? Que es una cosa artesanal, descentralizada. Ariel, muchas gracias. Gracias a Muy ustedes. atento, ¿eh? Gracias a ustedes. Reiteramos la información.